La familia criminal genovese, un nombre notorio en los anales del crimen organizado, tiene sus raíces a finales del siglo XIX. Esta familia, que se convertiría en una de las más poderosas y temidas en la historia del crimen en Estados Unidos, comenzó su ascenso en un tiempo de gran agitación y cambio. Sus orígenes se encuentran en los pueblos pobres de Sicilia, Italia. En estas aldeas la vida era dura, y la pobreza era una constante. La falta de oportunidades y la opresión de los terratenientes y el gobierno crearon un ambiente donde la mafia podía florecer. Esta región, plagada de inestabilidad y anarquía, se convirtió en un caldo de cultivo para una sociedad criminal secreta conocida como la mafia. La mafia ofrecía una estructura y un sentido de pertenencia en un mundo caótico, y sus miembros se comprometían a protegerse mutuamente a cualquier costo. A finales del siglo XVIII y principios del XIX, oleadas de inmigrantes italianos llegaron a los Estados Unidos, buscando nuevas oportunidades y escapando de las dificultades de su tierra natal. La promesa de una vida mejor atrajo a miles, pero la realidad que encontraron fue a menudo muy diferente. Entre ellos se encontraban personas vinculadas a la mafia siciliana. Estos inmigrantes trajeron consigo no solo sus sueños y esperanzas, sino también las tradiciones y estructuras de poder de su tierra natal. Se establecieron en varias ciudades americanas, incluyendo Nueva York, donde formaron comunidades muy unidas. En barrios como la pequeña Italia, los inmigrantes recrearon un pedazo de su hogar, con sus costumbres, su idioma y, lamentablemente, sus conflictos. Estas comunidades, a menudo concentradas en barrios como la pequeña Italia, proporcionaron un terreno fértil para el trasplante de las tradiciones mafiosas. Las calles de estos barrios se convirtieron en el escenario de una nueva vida, pero también en el campo de batalla de viejas rivalidades y nuevas ambiciones. Los inmigrantes se enfrentaron a la discriminación y a las dificultades económicas, lo que les hizo vulnerables a la explotación. Trabajaban largas horas en condiciones duras, y muchos encontraron en la mafia una forma de protección y apoyo en un mundo hostil. La mafia, con sus códigos de conducta establecidos y sus despiadados métodos de aplicación, ofrecía una sensación perversa de orden y protección. Para muchos, la mafia era una red de seguridad en un entorno donde las leyes oficiales a menudo no los protegían. Estos factores crearon un entorno en el que prosperaron las bandas criminales, a menudo organizadas en torno a lazos familiares y de aldea. La lealtad a la familia y a la comunidad era primordial, y estas conexiones se convirtieron en la base del poder mafioso. Estas bandas, conocidas como grupos de la mano negra, se dedicaban a la extorsión, el chantaje y otras actividades ilegales, aprovechándose de sus compañeros inmigrantes y explotando la floreciente economía estadounidense. La mano negra sembraba el miedo y la obediencia a través de amenazas y violencia. Una de estas bandas acabaría convirtiéndose en la formidable familia criminal genovese. Con el tiempo, la familia genovese se consolidó como una de las 5 familias más poderosas de la mafia en Nueva York, dejando una marca indeleble en la historia del crimen organizado en Estados Unidos. A principios del siglo XX fue testigo del auge de la ley seca en los Estados Unidos. Esta era, que comenzó en 1920 y se extendió hasta 1933, prohibió la producción, venta y transporte de bebidas alcohólicas en todo el país. La intención era reducir el crimen y los problemas sociales relacionados con el alcohol, pero tuvo el efecto contrario. Esta prohibición nacional de la producción, venta y transporte de alcohol resultó ser una bendición para el crimen organizado. Las autoridades se encontraron luchando contra una ola creciente de actividades ilegales, ya que la demanda de alcohol no disminuyó, sino que aumentó. Las bandas criminales aprovecharon la oportunidad para abastecer la insaciable demanda de licor por parte del público. Los contrabandistas, conocidos como bootleggers, comenzaron a importar y producir alcohol de manera clandestina, creando una red subterránea de distribución. Entre estas bandas se encontraba una liderada por Charles "Lucky" Luciano, un astuto y ambicioso joven gángster que supo ver el potencial de inmensos beneficios en el comercio ilícito de alcohol. Luciano, nacido en Sicilia y criado en Nueva York, tenía una visión clara de cómo transformar el crimen organizado. Luciano, junto con aliados como Meyer Lansky y Bugsy Siegel, estableció una vasta red de contrabando. Estos hombres no solo eran socios en el crimen, sino también amigos cercanos que compartían una visión común de un imperio criminal bien organizado.
Introducían licor de contrabando en el país y lo distribuían a través de una red de bares clandestinos, conocidos como speakeasies. Estos establecimientos secretos florecieron en las ciudades, ofreciendo un refugio para aquellos que buscaban evadir la prohibición. La competencia por el control de este lucrativo comercio provocó violentos enfrentamientos entre bandas rivales. Las calles de las grandes ciudades se convirtieron en campos de batalla, con tiroteos y asesinatos siendo eventos comunes. Luciano, un astuto estratega, comprendió que era necesario un enfoque más organizado y unificado para maximizar los beneficios y minimizar el derramamiento de sangre. Su visión era crear una estructura empresarial para el crimen, con reglas claras y una jerarquía definida. Esta comprensión condujo a la formación de un sindicato nacional del crimen, conocido más tarde como la Mafia o Cosa Nostra. Este sindicato no solo coordinaba las actividades criminales, sino que también resolvía disputas y mantenía la paz entre las diferentes facciones. Luciano desempeñó un papel fundamental en la configuración de esta nueva organización. Su liderazgo y habilidades estratégicas fueron cruciales para establecer las bases de lo que se convertiría en una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo. Rompió con la estructura tradicional de la mafia, que se basaba en los lazos familiares y las lealtades regionales. En lugar de depender únicamente de lazos de sangre, Luciano promovió la inclusión de individuos talentosos y ambiciosos, independientemente de su origen. Abogó por un sistema más meritocrático, donde el poder y la influencia se determinaran por la capacidad y las ganancias, no solo por los linajes. Este enfoque permitió una mayor eficiencia y cohesión dentro de la organización. Este cambio marcó un punto de inflexión en la historia del crimen organizado en Estados Unidos, allanando el camino para el surgimiento de poderosas familias mafiosas como los Genovese. La influencia de Luciano y su visión transformadora dejaron una marca indeleble en la estructura del crimen organizado, estableciendo un legado que perduraría por décadas. Charles Lucky Luciano, un inmigrante siciliano que ascendió en las filas del inframundo de la ciudad de Nueva York, fue fundamental en el desarrollo de la mafia americana tal y como la conocemos. Nacido en Sicilia en 1897, Luciano llegó a Estados Unidos con su familia a la edad de 9 años. Desde joven mostró una inclinación por la vida delictiva, comenzando con pequeños robos y extorsiones en su vecindario. Su astucia, ambición y crueldad le permitieron consolidar el poder y establecer un nuevo orden en el crimen organizado. Luciano no solo era un hombre de acción, sino también un estratega brillante. Entendió que la violencia sin control era contraproducente y que la verdadera fuerza residía en la organización y la cooperación entre las diferentes facciones. Luciano orquestó el asesinato de Joe Masseria, un poderoso jefe de la mafia que se oponía a la visión de Luciano de una empresa criminal modernizada. Este asesinato no fue solo un acto de eliminación de un rival, sino un paso calculado hacia la reestructuración del poder dentro de la mafia. Este audaz movimiento, que tuvo lugar durante la Guerra de los Castellamarenses, un sangriento conflicto entre facciones rivales de la mafia, conmocionó al inframundo. La guerra, que duró desde 1929 hasta 1931, fue una lucha brutal por el control del crimen organizado en Nueva York. Luciano vio la oportunidad de poner fin a esta guerra y consolidar su poder. Con Masseria fuera de escena, Luciano se erigió como una figura dominante en el panorama criminal de la ciudad de Nueva York. Su siguiente objetivo fue Salvatore Maranzano, el otro gran jefe de la mafia. Después de la muerte de Maranzano, Luciano se convirtió en el jefe indiscutible del crimen organizado en Nueva York. Dividió el inframundo de la ciudad en 5 familias, cada una encabezada por un jefe con su propio territorio y sus propios chanchullos. Este sistema, conocido como la comisión, fue diseñado para mantener el equilibrio de poder y resolver disputas sin recurrir a la violencia. Este sistema pretendía reducir la violencia entre bandas y crear un entorno más estable y rentable para las actividades delictivas. La comisión se reunía regularmente para discutir asuntos importantes y tomar decisiones colectivas, lo que permitió una mayor cohesión y eficiencia en las operaciones criminales. Para consolidar aún más su poder y legitimar sus operaciones, Luciano cultivó relaciones con políticos, jueces y funcionarios de las fuerzas del orden corruptos. Estas conexiones le proporcionaron una red de protección que le permitió operar con relativa impunidad.
Comprendió que la influencia en estos ámbitos era crucial para proteger su imperio criminal y garantizar su longevidad. Luciano también se aseguró de que sus operaciones fueran diversificadas, involucrándose en el contrabando de alcohol durante la prohibición, el juego ilegal y, más tarde, el tráfico de drogas. El reinado de Luciano marcó un cambio significativo en la evolución de la mafia estadounidense. Bajo su liderazgo, la mafia se transformó en una organización más estructurada y eficiente, capaz de generar enormes beneficios y ejercer una influencia considerable en la sociedad. La transformó de una colección flexible de bandas de base étnica en una organización criminal sofisticada y despiadadamente eficiente. Luciano también promovió la inclusión de miembros de diferentes orígenes étnicos, siempre y cuando fueran leales y competentes, lo que ayudó a expandir la influencia de la mafia. Su legado seguiría dando forma al inframundo durante las décadas siguientes. La estructura y las estrategias que implementó Luciano se convirtieron en el modelo a seguir para futuras generaciones de mafiosos, asegurando que su impacto perdurara mucho después de su tiempo. Tras el encarcelamiento de Luciano y su posterior deportación a Italia, el panorama de la mafia en la ciudad de Nueva York experimentó una nueva transformación. Yo, Vito Genovese, un mafioso despiadado y ambicioso que había sido un estrecho colaborador de Luciano, vi la oportunidad de tomar el control. Había huido a Italia durante la década de 1930 para evitar una acusación de asesinato, pero regresé a los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. A mi regreso, me encontré con que la familia criminal Luciano, ahora bajo el liderazgo de Frank Costello, estaba debilitada por las luchas internas y las presiones externas. Ambicioso y astuto, planeé eliminar a mis rivales y consolidar mi poder. Orquesté el asesinato de Albert Anastasia, el jefe del infame Murder, Inc., un grupo de sicarios responsable de innumerables asesinatos de la mafia. Este audaz movimiento conmocionó al inframundo y consolidó mi reputación como una fuerza a tener en cuenta. Mi ascenso al poder estuvo marcado por la violencia, la traición y una despiadada búsqueda del dominio. Era conocido por mi temperamento volátil, mi afición al microcontrol y mi inquebrantable determinación de expandir mi imperio criminal. Mi reinado marcó el comienzo de un período de intensos conflictos internos dentro de la mafia, ya que las facciones rivales se disputaban el control de lucrativos negocios.